Bienvenidos a Miradas. Gracias por acompañarnos nuevamente esta tarde para hablar de un quehacer humano artístico. Hemos celebrado abril entero como el mes del libro, gracias a cuatro grandes que coinciden justamente en datos de vida, muerte. El Inca Garcilaso de la Vega, García Márquez muere el 17 de abril y Shakespeare y Cervantes coinciden el 23. Hemos celebrado el libro y vamos a seguir celebrándolo, esta vez con Patricia Stambuk. Bienvenida, Patricia, escritora, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, miembro también correspondiente a la Real Academia de la Lengua. Qué honor, Patricia. Bienvenida a Miradas. Muchas gracias, Nevenka. Yo parto felicitándote a ti por todo lo que haces por la cultura. No es algo que se vea todos los días, una gran labor. Gracias, Patricia. Hacemos de esta conversación algo grato para nuestros televidentes, para que disfruten, conozcan a los autores y conozcan en qué están insertos hoy día, porque hoy día estás tú muy ocupada dando conferencias, tú has escrito 8 libros, pero además de eso, hoy día estás ocupadísima gracias a que se acaban de cumplir 500 años de la primera navegación del Estrecho de Magallanes. Partamos por ese libro, ¿te parece, Patricia? Bueno, mira, han pasado 500 años y unos cuantos meses, y a propósito de las fechas que tú citabas al principio, hay una que ha pasado bastante inadvertida, que es que el 27 de abril, hace 500 años, murió en una batalla Hernando de Magallanes en Filipinas. Ahí se termina la historia física de Magallanes y comienza este hombre que con su genialidad logró proyectarse a pesar de haber sido reemplazado por Elcano, que fue el que terminó la aventura. Sí. Bueno, y estos 500 años han dado lugar para muchas celebraciones que se jibarizaron producto de la pandemia. Claro. Había mucha expectativa. Yo empecé la primera actividad hace como 4 años con un gran seminario en Santiago internacional con invitados de España, etcétera. Y luego esto por diversas razones empezó a perder un poco de fuerza. Las razones casi siempre tú te imaginarás, son presupuestarias. Claro. Pero finalmente el gran golpe fue la pandemia. Y allí entonces ya no se pudo pensar en actividades presenciales y todos nos replegamos a lo que era posible hacer. Y entre lo posible yo dije, bueno, voy a hacer algo que me es posible hacer, y es terminar mi libro de cuentos, que lo había empezado hace mucho tiempo. Yo no trabajo en ficción, sino en memorias Perfecto. históricas contemporáneas, y sin embargo me lancé con este libro de cuentos porque ya tenía un par de cuentos escritos. Es este. Mostrémoslo. Muy bien. 1520. 1520. Cuentos del Estrecho de Magallanes. Todos los cuentos tienen que estar relacionados con la fuerza que tiene nuestro Estrecho de Magallanes, con lo que significa para nosotros, los magallánicos, esa vía de agua, ese canal que une dos océanos, que yo creo, Nevenka, que es el estrecho más significativo de todo el mundo. Es un estrecho de paz, pero lo que significó para la humanidad ese paso de Magallanes fue realmente incomparable. Es incomparable hasta el día de hoy. Cambió la ciencia, cambió la cartografía, cambió todo, cambió muchísimo. Todo lo que se quería para atrás fue dejado de lado porque se presentaba una realidad completamente distinta. Y así entonces que me lancé con estos cuentos. Patricia, a propósito de lo que tú dices, eres magallánica, naciste en el sur, estás ligada a sus cuentos, a su narrativa, al registro histórico, a la preservación de la memoria. Qué grato es poder entonces darse espacio para escribir estos cuentos, ¿no? Es totalmente distinto, tuviste que cambiar el switch porque tú eres periodista de profesión, escritora, ya lo anunciaba yo, pero estos cuentos tienen un sabor diferente para ti. Lo que pasa es que yo los denomino cuentos históricos, porque unos muchos más que otros, tienen una raíz de la realidad.
como el periodista está muy apegado a la realidad, por esa Ujú. razón yo no hacía ficción, porque me cuesta despegarme de la realidad. Siempre he pensado, Nevenka, que no hay ficción que supere a la realidad, que en la realidad pasan cosas casi insólitas e increíbles, y podríamos hablar de muchas de ellas y sería otro programa. Entonces, entonces yo tomé esos hechos que no podía completar porque ya no estaban las personas que podían relatármelos, y los convertí entonces una parte en ficción y la otra parte es absolutamente real. Por ejemplo, los dos escoceses que vienen a principios de siglo, a fines del siglo XIX, y el barco los deja con un bote, los envía a la costa en Tierra del Fuego, y estos dos escoceses de 20 años con su maleta al hombre caminando por Tierra del Fuego sin saber a dónde van, buscando la estancia donde van a ir a trabajar. Entonces es una imagen muy fuerte, muy potente de la búsqueda del hombre de su destino. Y luego otro de los cuentos es la historia de mi padre, que viene con sus 5 hermanitos desde Croacia porque se muere la mamá. Y el papá estaba hace 3 años ya trabajando en la Patagonia. Todo esto yo empecé a investigarlo porque que estaba 3 años allá, no lo sabía, en Claro. fin. Entonces tuve que investigar en mi propia familia para conformar este relato con la historia de mi padre. Sobre todo con una imagen, Nevenka, una imagen que es que él siempre contaba el día en que llegó, en 1936, al muelle de Punta Arenas, y vio la ciudad de Punta Arenas, se largó a llorar, porque era un páramo frío, llegó en invierno, y él venía del Adriático, que tendrá sus vientos feroces, pero tiene un rico clima, un mar agradabilísimo para bañarse, paisajes totalmente distintos. Entonces ese es como el impacto del migrante a los 16 años. Claro que Y sí. entonces desarrollé ese cuento y otros más. La comunidad croata, no solamente en el sur de Chile, ha tenido una presencia tremenda en el norte también, querida Patricia. Sí. A propósito de tus orígenes y de la importancia de entender, captar y transmitir a otras generaciones lo que significaron esas llegadas acá. Eso, empezar a hacer historia, a reconstruir una historia dentro de otro país, o seguir configurando nuevas historias en un país tan diverso, ¿verdad? Yo quiero llevarte a esta temática tuya que no solamente se ha quedado en tus raíces a propósito de tus cuentos, sino de estos cuentos de 1520, sino de otro trabajo magnífico tuyo que tiene que ver justamente con el rescate de las culturas, tanto de la cultura Rapa Nui. Yo quiero que viajemos por allí mostrando libros. ¿Te Bueno, parece que mostremos tus libros y vamos también mostrando Rosa Yagán, por ejemplo? Partamos por Rosa Yagán. mira, Rosa Llegán no fue mi primer libro fue el de Violeta Parra, que lo hice estando en la Universidad de Chile mientras estudiaba, y el Rosa Llegán es como un libro, de esos libros estresa. Yo lo denomino obras mayores, uno tiene sus obras mayores en la vida, y esta es una de Yes. mis obras mayores. Rosa Llegán, que aquí tenemos esta portada, pero que es esta que edición es la novena, esta es la novena edición ya, Ya. o sea, ¡Qué maravilla! este tipo de libros no es bestseller, pero es long seller. Este libro no pasa, sino que vuelve, tiene 35 años y allí está en vitrina y siempre solicitado, siempre vendido, da gusto eso, es para mí un tremendo premio. Yo la conocí a ella, no la conocí Mira, así, no la conocí así, claro. la conocí ya anciana en un hospital, fue una historia muy hermosa. Yo hablaba mucho en radio, hacía programas de radio, y siempre hablaba de la identidad, de que los inmigrantes éramos nuevos y que lo que faltaba era el sello de la identidad indígena, pero en ese tiempo no había muchas facilidades en Magallanes para salir hacia alrededor, a ir a Puerto Williams, a ir a Puerto Den, encontrarse con ellos, y ocasionalmente uno se encontraba con algunos indígenas en la calle, pero nadie sabía nada, mucha ignorancia al respecto. Como los chonos en tal, que uno se asombra ahora cuando ve las maravillas que tenían en su cultura, hasta pinturas rupestres, Claro, ¿verdad? O claro. los changos, Sí, los chonos, que son changos.
Son grupos que te dicen de repente, no, ¿qué hacían? ¿Dónde vivían? Nadie sabe mucho. Bueno, allá era una ignorancia tremenda. Y así fue como me encontré con Rosa. La fui a entrevistar primero para el diario. Yo trabajaba, hacía entrevistas para la prensa austral. Eh, y así fue como comencé a conversar con ella, a visitarla, nos hicimos amigas. Y no fue deliberado de decir voy a hacer un libro con ella, sino que empecé a grabarla porque vi que era urgente grabarla, que era una Claro. oportunidad maravillosa y que había que tomarla esa oportunidad. Y así fue como la grabé, incluso el libro lo saqué como 3 años después, cuando ella ya había fallecido. Pero nos hicimos amigas, iba a mi casa cuando ella podía salir del hospital, yo la iba a ver a Puerto Williams, donde ella vivía, a orillas del Beagle. Bueno, una historia muy significativa en mi vida, muy significativa. Y un aporte cultural, sin dudas, Patricia, para las generaciones que no han tenido la oportunidad de tener ese lazo, de tener ese diálogo con la cultura, con una cultura que se va perdiendo, ¿verdad? Si nosotros no vamos al rescate de ella. Celebro, pero feliz esas esas reediciones, de esas búsquedas que hacen tus seguidores, tus lectores de ese libro, porque es un libro de memoria, es un libro de identidad, como dices tú, y que nos lleva a remecer, ¿verdad? Esto de tener esa búsqueda, esa necesidad de pasado. ¿Con qué seguimos? Vamos con el de Violeta Parra, ¿te parece, Patricia? Bueno, Ese dijiste que es tu obra primera. quiero decirte antes que está traducido a varios idiomas el Rosa de Gán, lo que es una gracia, porque cuesta bastante en Chile que uno sea traducido. Está traducido a varios Claro. idiomas. Mira, tú me dices el Violeta Parra. Bueno, el libro Violeta Parra también es un libro, un long seller. Esta fue Qué la maravilla. primera, esta es la última portada, nueva portada. Es una fotografía hecha por Cran, el famoso dibujante chileno que vivió y murió en España, y él sacó esta foto. Yo sugerí ponerle un poco de color para darle más vida, y creo que quedó una preciosa portada. Este libro lo hice siendo estudiante en la Escuela de Periodismo con una colega, una amiga, Patricia Bravo. Ambas decidimos que íbamos a hacer la historia de ella a 5 años de su muerte. A nadie se le había ocurrido y todavía yo creo no tenía la dimensión Violeta que fue adquiriendo con el curso de los años, porque Claro. ni sus propios amigos del folclore, compañeros del folclore, los propios músicos, no dimensionaban a la Violeta en todo su tremendo valor en lo que es hoy día para Chile. Para Chile hoy día es una tremenda figura de la cultura, casi única Sí. como mujer, ¿no? Es un Entonces, ícono, un referente. ¿Mm? exactamente. Bueno, nosotros tuvimos la lucidez con mi amiga, que éramos muy mateas, ¿no? Y mientras los otros iban a la fiesta, nosotros andábamos con una grabadora en las poblaciones buscando a los familiares, a la Hilda Parra, a la mamá, a la Meica que había conocido, que le había contado el velorio del angelito de allí en adelante. Y así fue como se hizo este libro que sigue siendo incomparable en el sentido de los testimonios que lleva. Han salido muchas obras, como tú sabes, no todo el mundo cita a las obras anteriores, Sí, sí. esa es una desgracia nacional, sino que Sí, simplemente sacan material de tu libro y lo usan y después lo transforman en otra cosa. No claro, todos una son así, omisión imperdonable, ¿ah? así Porque es, uno puede hablar de intertextualidad, pero obviamente tiene que citar al referente por respeto, ¿no? Sí, así es. claro que sí, es imperdonable. Lo que hay que hacer ahora es esperar que vuelva a abrir sus puertas el Museo de Violeta Parra. Eso es Sí, algo que Santiago tiene pendiente, que la cultura chilena tiene pendiente. Puede que sea el día de mañana el Museo del Folclor y no solo el Museo de Violeta Parra, no lo sé, pero no podemos ceder a la tragedia que fue verlo incendiarse 3 veces claro. y verlo desaparecer. Para mí era realmente, es que pensaba en ella, pensaba en Violeta, en lo que me contaron sus más íntimos sobre ella, de lo que ella quería. Cuando ella se fue a la carpa de la reina, ella quería poner una universidad del folclore. Y el Claro. museo llegó a ser en el fondo eso, ¿no? Y de pronto todo termina. Así que tenemos que esperar que se reponga ese museo. Que se, Sí,
se debe insistir en eso porque es una imagen nuestra, icónica, y además la viola es parte de nuestro acervo cultural como país, como nación. Yo quiero preguntarte a propósito de esa investigación, que no cabe duda que fue de una lucidez tremenda, porque había muerto hacía 5 años, o sea, como tú dices, fueron muy visionarias ambas, visualizar el alcance de ella, pudieron verla, ¿eh? Yo he escuchado muchas y he visto muchas entrevistas de músicos que son contemporáneos a ellos, y ellos tampoco dimensionaban a Violeta en su momento, compartieron con ella, pero no la dimensionaban. ¿Qué es lo que más te impacta de esas búsquedas, de esas entrevistas en ese tiempo? Porque fuiste buscando, fuiste tras sus pasos, y ¿qué es lo más impactante para ti? Es que cada testimonio tenía su valor. Tal vez me gustó especialmente el de Carmen Luisa porque era esa hija desconocida y que fue compañera de ella hasta la muerte, porque estaba con ella en la carpa el día en que murió y que pudo contar algunos aspectos que nadie contó de cómo fueron sus últimos tiempos, ¿no? Luego, el hecho de que hubiera gente como Nicanor Parra que hablara de su hermana, lo cual era bastante improbable, y debemos reconocer que allí se hizo una pequeña trampa al grabarle y estaba muy enojado con nosotras porque lo habíamos grabado, pero si no lo hubiéramos hecho se hubiera perdido. O sea, yo en realidad soy Claro, muy ética en todas esas cosas, pero esa vez no había alternativa. O sea, lo grabábamos o se perdía todo lo que estaba él contando. claro. La familia, la madre, la médica, ¿no? Cada persona que nos aportó su recuerdo, su visión de ella es valiosa, ¿no? A mí me impactó a lo mejor entrar en ese circuito de una cultura popular que me era totalmente ajena, porque yo venía de la cultura de Magallanes, que no tenía nada que ver con la cultura de la zona central, entonces para mí era un asombro tremendo escuchar de la vida en el campo de la zona central, de cómo ellas salían en los momentos de los circos a recorrer los fundos, y eso era para mí una tremenda novedad, de cómo salían por los campos a recoger los restos de las siembras dentro de su pobreza, en fin, ese mundo popular de la zona central para mí fue abrir una ventana a algo que para mí era totalmente desconocido. Además, había llegado a estudiar a Santiago, pero vivía en otro mundo, el mundo Claro. universitario, estaba muy bien instalada. Entonces, esa dimensión fue riquísima para mí. Es como que empieza a armarte el país. Además de buscar, de seguir sus pasos, de descubrirla, fuiste descubriendo cómo ella hizo también una labor que estás haciendo tú, que tiene que ver con la búsqueda y el rescate de sus raíces, porque Violeta Parra rescató narraciones, cantos líricos populares que se hubiesen perdido si nuestra Violeta no hubiese hecho un trabajo maravilloso de búsqueda en lo musical, en lo poético, que llevó harto tiempo también, que la movió mucho a conservar una cultura musical popular grandiosa. Qué lindo, qué linda labor la tuya, Patricia. Yo Y yo, encuentro que, y yo la entiendo muy bien en ese sentido porque uno siente pasión por buscar más y más y además ella misma se daba cuenta que tenía una gran llegada con la gente y es lo que yo siento que me pasa a mí cuando hago mis memorias. En los claro, Rapa Nui, por ejemplo, me dijeron, no, si los Rapa Nui no te van a hablar de nada, son muy cerrados. No, fue totalmente distinto. ¿Ah? Una comunicación, yo creo que es como, es el hecho de que la otra persona ve que tú vibras, que tú sientes de verdad sus actividades, sus creencias, sus vivencias, sus relatos, su vida. un mito. Yo he llorado con mi entrevistado. Claro que sí, yo creo que mostremos ese justamente, el que está dedicado a la cultura Rapa Nui. ¿Le tienes un especial cariño a ese o todos son... Mira, tengo dos libros de Rapa Nui que son unos tremendos, como tú ves, mamotretos. Mira, este es el primero que yo hice, tiene una
Este también es un clásico hoy. Los estudiantes en Isla de Pascua o Rapa Nui lo leen en los colegios, ¿sí? En el Me liceo parece de muy allá, bien. ¿sí? Y muchas personas se acercaron a mí para decirme, una, por ejemplo, gracias por devolverme la historia de mi familia. ¿No lo encuentras emocionante? Tú hasta ahora me Claro emociono que de, sí. de rememorarlo, porque muchas no habían, ya se había cortado ese lazo de oral, la oralidad típica de Rapa Nui, que se iban Ujú. cortando los abuelos, pero en la medida en que la familia se fue entrando en una occidentalización, en que ya no dependían del padre, ya no había un patriarcado, sino que trabajaban, tenían su sueldo, ya no le entregaban el sueldo al padre, ya no se sentaban en las tardes a escuchar a esta figura venerada que era el abuelo. En esa medida se fue perdiendo entonces el relato. Claro. Y yo fui a conversar con los abuelos, yo fui a conversar con los padres y yo recogí lo que ellos no habían todavía escuchado. No digo que todos, pero muchos. Y eso es lo que yo siento que hoy me dicen, uy, mi abuelita sale en su libro y qué lindo, lo que contaba ella, yo ahí supe y me enteré de esto y lo otro. Pero yo reconstruí entonces la historia de un periodo, la historia de un periodo Ya. largo, desde el año 1914, la rebelión de María Angata, la sacerdotisa, profetisa, era una catequista ella, y era, ¿cómo se llama? Había una cosa, o sea, era... Era una gorera. Sí, sí, se Sí, me da la sí, palabra en este ese, momento, ¿no? sí. Ella, Augur. desde el año 14 que hizo una primera rebelión hasta el 64 que fue una segunda rebelión muy fuerte también, que es la de Alfonso Rapo, un profesor de 23 años. Entonces yo tomo todo ese periodo y lo reconstruyo con los relatos de la gente y voy hilvanando de un relato en otro, que es un trabajo bastante arduo, para armar un relato coherente, que sea entretenido de leer, pero que diga todo lo que tiene que decir, a través de la vida cotidiana de la gente. Y eso es lo que me gusta a mí, a través de la vida cotidiana, reconstruir la vida del país. Claro que sí. Y era definitivamente pitonisa, era ella, visualizaba definitivamente, la gente se identificaba con ella por lo que decía. Lo, Ella fue enviada la Polinesia francesa a ser preparada como catequista, pero tenía algunas dotes especiales que ya le habían observado los sacerdotes en el sacerdote Hirot en Isla de Pascua. Y cuando ella regresa, se da cuenta de la pobreza de la gente, intenta que la compañía de Williamson Balfour los apoye, no los apoya, y en los propios sacerdotes cuentan luego en sus libros que efectivamente ella era capaz de decir que en 3 días llegaba un barco, y el barco mira, llegaba, y el barco llegaba, ¿no? Entonces tenía ella, profetiza la palabra, ella claro. profetiza, o sea, profetizaba cosas, ¿no? Y por lo tanto tenía un gran ascendiente entre los Rapa Nui, y así fue como ella ordenó, ¿sabes?, una invasión en los terrenos de la compañía, ¿ah? Y iba diciendo los nombres bíblicos, tú eres Elías y vas, tú eres tal y vas, ¿ah? Tú eres Pablo y vas, en fin, y partieron estos hombres a caballo y entraron en una neblina. Mira, son unas historias maravillosas, maravillosas. La historia de Rapa Nui es muy linda. Querida Patricia, va a surgir una pregunta obvia. A Nuestros ver, televidentes desde Iquique, porque nos ven desde Iquique en el norte de Chile, a propósito de que ambas somos provincianas, mi querida Patricia, desde Iquique hasta el sur de Chile, a través de Telefónica del Sur y a través de GTD Manquehue. La pregunta de todos nuestros televidentes es: yo quiero saber, a mí me gusta el pasado, esta identidad nacional la recuperamos leyendo, buscando y, bueno, leyendo a Patricia. ¿Cómo encontramos tus libros, Patricia? mira, están en las grandes librerías, afortunadamente, porque la editorial es Pehuen y Pehuen tiene una distribución a través de Liberalia, pero hoy día se pueden comprar por internet también. Pero que yo sepa, están en Queleo, puede que esté uno y el otro no, pero en fin, en Queleo, están en la Feria del Libro y en la Antártica. Y hay otras muchas librerías que no puedo mencionar que si lo tienen, por ejemplo, en Punta Arenas siempre está el Rosa Yagán, siempre. Cuando yo voy y veo una vitrina, ahí está puesto mi libro en la librería Ya. Entre Páginas, que estupenda. Pero qué pena que este programa no se ve en Punta Arenas. Sí,
Sí, sin duda, porque uno esperaría, pero ya vamos a llegar, si estamos avanzando, avanzando para el norte. El año pasado empezamos a llegar al norte, imagínate, el sur siempre ha estado, pero yo creo que vamos a llegar sin duda a Punta Arenas, a Magallanes, y para que eh, podamos seguir, tenemos excusa para seguir conversando, porque tenemos tanto de qué hablar, de cómo, porque esta es tu labor como escritora, tienes otras labores, eres periodista, perteneces a en la Academia Chilena de la Lengua, eres Claro, miembro y además eres miembro de la Junta Directiva. correspondiente de la Ah, Real, claro, de sí. la Real Academia Española, porque no es lo mismo, ¿verdad? La Academia Chilena y la Real Academia Española en No, la junta directiva. pero dependemos de ellos, o sea, esa Claro, es la madre, digamos, nosotros somos los hijos que estamos repartidos en toda América. Estoy en la junta directiva de la Universidad de Magallanes, eso también me gusta que lo digas porque sigo relacionada con mi región, muy qué vinculada bonito. con mi región. No solo escribo de mi región, también voy para allá, converso con la gente, tengo charlas de vez en cuando, presento libros, en fin. No he perdido contacto para nada, porque adoro mi región. Mi región soy yo, Claro. está en mí, quiero Y- decir que está en mí la región, está en mí, estamos hechos, tú estás hecha de pampa y desierto, yo estoy hecha de estepas y de canales. qué lindo, porque debemos decirlo, ¿verdad? Dentro de todo esto que nos mueve a escribir, ¿verdad? A buscar historias. Me parece maravilloso que hayas escrito esos cuentos buscando tu propia historia, porque habías ido en este rescate de los pueblos originarios, una labor maravillosa, pero habías dejado hasta estos cuentos el rescate de tu propia historia. Y eso, sin duda, es bastante significativo en ti. ¿Lloraste escribiendo justamente este rescate cuando te tocó a ti rescatar lo tuyo? Sí. ¿Qué pasó? Uf, que me vas a hacer emocionar hoy día porque soy un poco llorona. Soy emotiva, soy fuertemente emotiva, además este último tiempo he pasado dolores muy grandes, entonces eso lo deja a uno un poquito más frágil, a una un poquito más frágil. Sí, lloré con eso y no solo con la historia de mi padre, que es la historia de la familia, de ese desgarro que es partir de la tierra propia, que yo también lo sentí algún día, sino de las historias de otros también. Mira, me emocioné incluso, te voy a decir cuál es el primer cuento, porque los cuentos estos van desde 1520, el primer cuento es de 1520, ¿por qué? Porque nunca el indígena, el habitante primitivo de la Patagonia, dio una versión de la historia de los 500 años, de la entrada Mm, al estrecho de Magallanes. Entonces es una historia coja, es una historia incompleta. Entonces yo me puse en la piel de un muchacho tehuelche, Aoniken, que son los tehuelche del sur, y claro. vi cómo él desde la costa miraba entrar andando a Magallanes. Y lo que pasa después lo enlacé con la historia real que cuenta Pigafetta, que es que suben al barco a dos tehuelches que finalmente mueren, alcanzan a Mm, contar sus palabras a Pigafetta, hacer un pequeño diccionario. Entonces yo hubiera deseado que no muriese. Así que lo claro. salvé, en el cuento lo salvé y eso me emocionaba porque ya cuando va avanzando por el estrecho del barco y él va sintiendo de que lo llevan a donde no sabe, de que lo están engañando, que sale de su tierra, de las pampas, que va entrando hacia el sur, que es tierra de canoeros, y yo le digo que se baje y busque la forma de esconderse y que no vuelva más al barco, y lo salvo. Y ese salvarlo es como lo que en el fondo quisiéramos que hubiera pasado con las etnias australes. Claro que sí. Y hay historias tan tristes, cuando uno lee las memorias, dice, piensa cómo pudo haber tanta crueldad de un hombre civilizado, comillas, para Claro. hacer lo que hizo con nuestros pueblos antiguos, con los Selknam. Y no mirarse en el otro, ¿verdad? Así No es. darse cuenta que son los mismos ojos, aunque tengan tonalidades distintas. Eh, bueno, tenía que encontrarse el hombre con el hombre y no, a pesar de que se encuentran las culturas, no lograron ese encuentro humano.
Por eso digo que el encuentro, cuando hablan de el encuentro de tres mundos, que es Asia, América, Europa, fue un encuentro más que imperfecto. No Claro. hubo encuentro. En el estrecho de Magallanes no hubo encuentro real, no encontraron, en el propio estrecho no encontraron a ninguna etnia. Las encontraron en San Julián, en Argentina. Pero en realidad no hubo encuentro, porque lo que más interesaba era el aspecto material, la conquista, la tierra, Sí, el oro importaba mucho. Pero el hombre fue visto solamente como una postal plana, como parte del claro. paisaje. Así Ujú. vieron a nuestros tehuelches, a nuestros bonas que tenían y tienen una cultura que afortunadamente el mundo hoy día la reconoce, maravillosa, Claro. maravillosa, una riqueza espiritual tremenda que descubrir como en la mayoría o todas las etnias de nuestro país. Así es, y me voy a quedar con eso. No hubo encuentro, no logró en lo humano encontrarse el hombre en ese punto. Dicen que O'Higgins murió diciendo Magallanes, Magallanes, a propósito del estrecho. Magallanes y esa búsqueda del paso, ojalá hubiese sido un paso en la cercanía humana mucho más loable, mucho más celebrable. Me encanta que estés en este rescate, que sigas en esta investigación acuciosa. No has dejado para nada de ser Matea cuando decías, mira, éramos dos niñas aplicadas muy visionarias a leer a la grande, a la más grande de nuestro folclore. Querida Patricia, quiero agradecerte en nombre de Miradas, la forma humana de ver el arte, por esta tarde con nosotros, conversando en lo humano de tus libros y del rescate histórico que haces. Como periodista me parece que el camino también es el rescate de la verdad, de esas historias, y lo celebro gustosa. Así que gracias por esta conversación, esta tarde en Miradas, la forma humana de ver el arte. Muchas gracias, Neven, que sigamos mirando el mundo. El mundo es bello. Aunque tengamos tantos problemas, hay mucho que mirar, mucho que ver, mucho que pensar y mucho que contar. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Yo voy a despedir el programa de hoy haciendo una recomendación a propósito de nuestro auspiciador editorial Piélago. Quiero recomendarle Historias de la Astronomía de Christian Mitchell y quiero recomendárselo como lectura para que además de mirarnos a nosotros, a buscar en el pasado como lo hace Patricia, también miremos al cielo y veamos las estrellas. Encantada de esta tarde de conversar contigo, Patricia, y también de tenerlos a ustedes en sintonía. Nos vemos en otro encuentro de Miradas, la forma humana de ver el arte.